Antes de los ladrones, de la niebla y de la oscuridad, el peligro ya estaba bajo los pies. En la antigua Inglaterra, caminar por la calle podía convertirse en una prueba física incluso a plena luz del día. No hacía falta una emboscada para sufrir daño. Bastaba un suelo mal nivelado, una superficie blanda tras la lluvia o una franja de residuos mezclados con barro. El London Museum conserva los patens, unas suelas elevadas de madera usadas en Londres desde la Edad Media, y su descripción deja claro por qué eran necesarios. Servían para separar el pie de calles sin pavimentar o irregulares, cubiertas de polvo en verano, barro en invierno y desechos de la vida diaria y de los animales durante todo el año. Ese objeto no representa una curiosidad de vestimenta, sino una evidencia material de que el peatón avanzaba sobre una superficie inestable y agresiva. El problema no era solo el barro, sino la forma en que la calle estaba construida. El Thames Discovery Program de MOLA señala que durante buena parte del período medieval, el drenaje urbano dependía de zanjas y hondonadas, y que más tarde esas corrientes se endurecieron con madera, ladrillo o piedra para formar canales a los lados de las vías más anchas y en el centro de las más estrechas. En episodios de lluvia intensa, esos conductos podían desbordarse y provocar inundaciones. Otras regulaciones urbanas insistían en que las cunetas debían tener pendiente suficiente para arrastrar agua y suciedad, señal de que el flujo se atascaba con facilidad y convertía el paso en una mezcla de charco, lodo y trampa. Caminar no significaba avanzar por una superficie seca, sino calcular cada paso entre corrientes abiertas, bordes resbaladizos y puntos donde el suelo cedía. La estrechez multiplicaba el riesgo. Descripciones de la vieja Londres recuerdan calles sin aceras laterales y con desagradables canales en el centro, lo que obligaba al peatón a disputar el espacio con el agua sucia y con todo lo que descendía por ella. En otras ciudades inglesas, la propia arquitectura empeoraba la circulación. El registro histórico de Taunton muestra que entre los siglos XV y XVIII se permitieron ampliaciones de tiendas y casas hacia la calle y que incluso hubo casos de pavimentos bloqueados por nuevas fachadas. La vía pública no era un corredor despejado, sino un espacio comprimido, irregular y parcialmente invadido, donde un tropiezo podía arrojar a una persona contra barro profundo, drenajes abiertos o estructuras salientes. En la antigua Inglaterra, el peatón no solo caminaba sobre barro, caminaba entre residuos. En la Londres de los siglos medievales y de la primera modernidad, las autoridades tenían que nombrar rakers y scavengers para retirar basura, estiércol y otras obstrucciones de las calles, una señal de que la suciedad no era excepcional, sino parte del tránsito cotidiano. El London Museum resume el problema con crudeza para el período 1400 a 1700. Los recipientes nocturnos se vaciaban en la calle y tuberías, zanjas y corrientes urbanas podían quedar bloqueadas por estiércol animal, desechos humanos y basura. Para quien iba a pie, eso significaba charcos contaminados, superficies resbaladizas y un contacto constante con materia orgánica en descomposición. La respuesta oficial muestra hasta qué punto ese peligro era real. Un estudio histórico sobre la infraestructura hídrica de Londres recoge que en 1280 ya existía una ordenanza que multaba a quien arrojara basura a la calle y que más tarde la norma se amplió para incluir residuos líquidos de cocina y orinales. En 1414 incluso se incorporó un sistema para recompensar a los denunciantes. En 1347, otra proclamación prohibía tirar tierra, grava, basura o estiércol al Támesis, al Fleet y a los cursos de agua urbanos, y exigía que esa inmundicia fuese retirada en carros o por recolectores. No se legisla de esa manera cuando el problema es menor, se legisla así cuando la suciedad invade los lugares de paso y dificulta la circulación diaria. La calle podía herir y también podía enfermar. Un artículo académico sobre salud pública en ciudades inglesas tardomedievales documenta que las quejas y regulaciones no se centraban solo en el mal olor, sino en la relación entre desechos, aire corrompido, agua sucia y mortalidad.
En 1349, en plena peste, una orden real mandó retirar con urgencia los excrementos humanos y otras inmundicias de calles y callejones de Londres porque ensuciaban los espacios de paso común y representaban un peligro para quienes transitaban. En Oxford, las autoridades también ordenaron que no se dejara estiércol, suciedad ni despojos en calles, caminos y carriles donde circulaba la gente. El riesgo del peatón no era una simple incomodidad sensorial, era exposición directa a un entorno que las propias autoridades describían como dañino para la salud. En la antigua Inglaterra, una calle conocida durante el día podía volverse irreconocible después del anochecer. El peligro no empezaba necesariamente con un asaltante, sino con la simple pérdida de control sobre el entorno. Esquinas sin luz, suelo irregular, zanjas mal visibles y una orientación que dependía más de la memoria que de la vista. En Londres medieval, el toque de queda no era un detalle ceremonial. Registros de la ciudad muestran que, tras la campana de queda, quienes fueran encontrados vagando o armados por las calles podían ser arrestados. Una referencia de British History Online señala incluso que algunos eran apresados y encerrados en el Tun de Cornhill por circular después de la señal nocturna. Otra síntesis histórica del mismo portal describe la preocupación oficial por hombres que recorrían las calles de noche armados, cometiendo mischiefs, murders and robberies, una formulación que retrata la oscuridad como un espacio de violencia reconocida por las propias autoridades. La vigilancia existía, pero no eliminaba el riesgo. El London Museum conserva escenas de watchhouses y explica que los vigilantes nocturnos patrullaban las calles con linterna y garrote para mantener el orden, aunque su eficacia fue objeto de críticas durante los siglos XVIII y XIX. El dato importa porque revela una realidad incómoda. Si la noche hubiera sido razonablemente segura, no habría sido necesario sostener patrullas parroquiales armadas ni refugios específicos para esos hombres. La presencia del Watchman no convertía la calle en un espacio protegido, apenas ofrecía una defensa limitada en una ciudad donde la visibilidad seguía siendo deficiente y la reacción lenta. En la antigua Inglaterra, el peatón no solo temía al barro o a la oscuridad, temía a la gente. Caminar significaba exponerse a un tipo de violencia que buscaba cuerpos aislados, bolsillos accesibles y rutas sin defensa inmediata. Una fuente de London Lives recoge que en julio de 1722, un periódico londinense alertaba sobre una banda de 15 personas cuyo único oficio era robar por las calles de Londres, y el mismo estudio señala que el término street robber empezó a usarse entonces para distinguir una modalidad de robo considerada especialmente brutal. Un relato contemporáneo sobre la banda de Burnworth los describía no solo como ladrones, sino como hombres más inclinados a la sangre que otras cuadrillas anteriores. Para quien iba a pie, eso cambiaba por completo el riesgo. No se trataba solo de perder dinero, sino de ser golpeado, inmovilizado o muerto en plena vía pública. La reacción oficial muestra hasta qué punto ese peligro era estructural. London Lives documenta que ya en 1692 existía una recompensa permanente de 40 libras por lograr la condena de un highway robber, y añade que en la City de Londres operaban entre 30 y 40 thief takers activos a finales del siglo XVII y comienzos del XVIII. El London Museum recuerda que, todavía al inicio del siglo XVIII, Londres no tenía una policía profesional. La vigilancia dependía de parroquias y watchmen locales, vistos con frecuencia como ineficaces. Solo en 1748 aparecieron los Bow Street Runners con la misión expresa de capturar criminales y frenar el highway robbery. Cuando un Estado paga recompensas, multiplica perseguidores privados y crea cuerpos especializados para contener un delito, deja entrever que caminar por ciertas calles, accesos y rutas urbanas ya se había convertido en una exposición repetida al ataque.
Durante siglos, caminar por las calles de la antigua Inglaterra fue peligroso porque casi todo estaba en contra del peatón al mismo tiempo. El suelo cedía, la suciedad enfermaba, la oscuridad escondía y la violencia encontraba espacio. Lo revelador es que la calle no empezó a cambiar por comodidad ni por estética, sino porque ese nivel de riesgo dejó de ser soportable. Ya en 1690, Rottenborough, en Hyde Park, fue iluminada con 300 lámparas de aceite por orden de Guillermo III para hacer el trayecto más seguro, una de las primeras carreteras iluminadas de Inglaterra. Aún así, los robos siguieron siendo comunes, señal de que una mejora aislada no bastaba cuando el problema era estructural. Unos años después, la presión urbana llevó a Westminster a organizar de manera más ambiciosa el pavimento, la limpieza y el alumbrado mediante el Acta de 1762, pensada justamente para intervenir calles, plazas y callejones donde caminar seguía siendo una experiencia incierta. La misma lógica apareció en la persecución del delito. En 1749 comenzaron a operar los Bow Street Runners, ligados a la oficina de Bow Street, y en las décadas siguientes actuaron con más agresividad contra los ladrones que convertían trayectos ordinarios en ataques repentinos. Pero la transformación más visible llegó en 1829, cuando el proyecto de Robert Peel obtuvo aprobación parlamentaria y creó una policía profesional, permanente y centralizada para Londres, muy distinta de las viejas vigilancias parroquiales dispersas del siglo XVIII. Esa reforma no borró de un golpe el miedo de la calle, aunque sí mostró algo importante. Para reducir el peligro de caminar, no bastaba con castigar al ladrón después del asalto. Había que ocupar el espacio público con presencia regular, luz, reglas y respuesta rápida.